Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron justamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se le preguntaba a los cristianos, fue una encuesta solamente para los cristianos, los americanos tienen por costumbre hacer muchas encuestas, ¿verdad? Pero se les preguntaba cuán frecuentemente leían la palabra de Dios, leían la Biblia. Bueno, los resultados que arrojó esa encuesta fueron los siguientes. El 19% de los encuestados la leía todos los días. Gloria a Dios. El 26% algunas veces a la semana, 2 o 3 días, no lo sé. El 14% una vez a la semana. El 22% una vez al mes o algunas veces al mes. Y el 18% raramente o nunca. Estos fueron los resultados que arrojó una encuesta entre cristianos, hermano. Realmente estamos hablando, refiriéndonos solamente al hábito de leer la Biblia, que ya los resultados son alarmantes, porque solamente el 19% lee la Biblia todos los días. Y me llamó la atención que el 22% la lee una vez al mes. Y el 18% de los cristianos no la lee nunca o rara vez. Esto es aparte de los sermones que se escuchan, ¿verdad? Que se reciben, ¿verdad? Porque a usted dice, bueno, puede dentro de sus cosas contar como que lee la Biblia o escucha la Biblia mientras usted está escuchando un sermón. No, se refiere a cómo usted toma la Biblia y la lee. El 18% raramente nunca. Ahora, si ya son alarmantes los resultados con respecto a solamente leerla,
a la Biblia en nuestro devocional, me pregunto cuáles serían los resultados que arrojaría una encuesta similar, pero con respecto al estudio de la Biblia. Y voy a profundizar más. ¿Cuál sería el resultado con respecto a la obediencia a la palabra de Dios? A cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Y yo creo que ahí, si hacemos números, tal vez perderíamos por goleada, hermano. Y hoy quiero hablar justamente y analizar a la luz de Lucas 8, 1 al 15, más que nada del versículo 4 en adelante, cuán receptivos somos los hijos de Dios, somos los cristianos por la palabra de Dios. Sabemos bien que el mundo, la mayoría de la gente en el mundo la ignora o la desconoce. Pero yo quiero enfocarme en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como miembros de iglesias locales. ¿Cuál es la reacción de cada uno de nosotros en términos de obediencia cuando escuchamos o leemos en la soledad de nuestro hogar o entramos en contacto de alguna forma con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu reacción, mi hermano? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque hay gente que es tan sensible y obediente cuando lee la palabra de Dios o cuando escucha la palabra de Dios, y otros no les causa el mismo impacto. ¿De qué depende esa situación que se da o ese fenómeno que se da? La respuesta a esta pregunta, hermano, la encontramos en la misma parábola, conocida como la parábola del sembrador. Lo bueno de esta parábola, como en algunas otras de las parábolas que el Señor hacía, es que Él mismo nos da la interpretación. O sea que me ahorró un montón de trabajo. Vamos a ver que la interpretación no es mía, sino del mismo Jesús. Amén. ¿Qué dice Jesús de cada persona y de cuán receptivos somos sus hijos a la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña Jesús en la parábola del sembrador? Nos enseña que nuestra obediencia a ella depende de nuestro corazón. Diga conmigo, la obediencia a la palabra depende de nuestro corazón. Amén. De cada uno de nuestros corazones. Y que existen 4 tipos de corazones. Y que reaccionan de una manera diferente frente a ella. Y aquí mismo, en este auditorio, en esta iglesia, hay 4 tipos de corazones, 4 formas diferentes de recibir el mensaje del Evangelio o el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Jesús usó el ejemplo de un sembrador cuando salía a esparcir la semilla. Y es muy interesante su elección, porque es muy gráfica y compara el corazón humano y su reacción ante la palabra de Dios con 4 tipos diferentes de terrenos donde podía caer la semilla. Los corazones, el Señor los compara con 4 tipos de terrenos donde una semilla cae. Ahora, antes de entrar en sí mismo en la parábola, el capítulo 8 comienza con el versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por
todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Bueno, aquí nos habla de la diligencia que tenía Jesús para proclamar el mensaje del Señor. Iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, por todos los pueblitos, podríamos decirle, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los que lo escuchaban constantemente? Dice que estaban los 12 con él. Los 12 discípulos, 12 apóstoles que estaban constantemente con Jesús escuchándolo. El versículo 2 y 3 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena. María Magdalena era una mujer que era prostituta y que fue liberada de 7 demonios. Ella aquí está destacada como que estaba entre las mujeres. También una mujer llamada Juana, el versículo 3, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer importante, también seguía a Jesús. Las mujeres fieles como siempre, hermano. Y Susana, dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres que estaban ahí, ¿verdad?, para servir al Señor en lo que fuera que Él necesitaba. No solo los 12, sino que también las mujeres. Un aplauso para las mujeres. Aleluya, que son fieles en el camino del Señor. Aleluya. Y gloria a Dios, porque si hacemos una encuesta de cuántos van más a las iglesias, son mujeres, hombres, ganan por goleada las mujeres. Amén. Las mujeres son fieles, gloria a Dios. Entonces, hermanos, pero luego no solo estaban los 12 discípulos que lo escuchaban constantemente, sino esas mujeres que le servían. Estaban también los que se juntaban en cada ciudad y aldea donde Jesús predicaba. Este mensaje, esta misma parábola, tiene sus pasajes paralelos, sus relatos paralelos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y si nosotros vamos al pasaje paralelo de Mateo 13, nos habla de que Jesús se sentó junto al mar y se juntó mucha gente, y entrando en una barca les enseñaba a la gente que estaba en la playa. Esa gente, esa multitud que lo rodeaba, ¿verdad? Este dato lo da Mateo, no lo da Lucas, y aquí se nos arma un panorama más amplio. Versículo 4, aquí dice, juntándose una gran multitud, pero ya sabemos, esa gran multitud se juntó en la playa y Jesús enseñaba desde la barca. Y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola. Bueno, es importante, hermano, lo que dice aquí. ¿Y por qué? ¿Qué motivos tenía Jesús para a esa gran multitud que nos dice aquí el versículo 4, les tenga que decir una parábola semejante y tratando este tema? Los 4 tipos de terrenos, los 4 tipos de corazones, la receptividad que tenían hacia su mensaje. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús, mi hermano, conocía bien a su público. El corazón de cada uno como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe si usted está aquí, sentados estamos todos, ¿verdad? Pero el corazón, yo no lo sé, Jesús lo conoce. ¿Cómo está la disposición de su corazón para recibir? ¿Cómo está de receptivo o receptiva para recibir el mensaje de la palabra de Dios? Bueno, el Señor sabía bien si sus escuchas eran buenos receptores de su mensaje o no. Y por eso da esta parábola, para sacar a luz, para que ellos entendieran, para que el pueblo que lo escuchaba entendiera lo que había en el corazón de ellos. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Pero Jesús a través de esta parábola estaba sacando a luz cómo las personas recibían su mensaje. Él no se guiaba por las multitudes. A Jesús lo podrían rodear, pero miles de personas, y él sentado ahí en una barca enseñando.
Pero igualmente, él no seguía por esa multitud. Él seguía por otra cosa. ¿Quiénes realmente de los que están en esta multitud, quiénes realmente de los que están aquí, están con un corazón verdaderamente receptivo y abierto al mensaje de la palabra de Dios? Y por eso Jesús da esta parábola. El versículo 5 dice esto: el sembrador salió a sembrar su semilla. Los sembradores solían salir a esparcir la semilla, ¿verdad? Y el versículo 11, en su interpretación que Jesús mismo lo da, dice así el versículo 11 de este capítulo 8: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí tenemos la interpretación. El sembrador salió a sembrar la semilla, pero acá en la interpretación dice que la semilla es la palabra de Dios, o sea, el mensaje que se da. Esa es la semilla. ¿Estoy siendo claro? En este caso el sembrador era Jesús, porque Él era el que venía ciudad por aldea, ciudad y pueblos, por donde sea, esparciendo el mensaje del Evangelio. Él estaba esparciendo la semilla de la palabra de Dios. Pero, en general, el sembrador es todo aquel que en cualquier lugar predica la palabra de Dios. Todo orador que predica la palabra de Dios. Y hago un paréntesis. No palabra de hombres. Porque hay mucha palabra de hombre por ahí. Que se predica como palabra de Dios y no es palabra de Dios. El sembrador es aquel que predica fielmente la palabra de Dios o hace eco de la palabra de Dios. A la palabra de Dios nosotros no le podemos ni agregar ni quitar nada. Y eso un sembrador, un predicador lo tiene que tener bien claro. La palabra de Dios es lo que es, no es lo que yo creo que es. Es lo que es. Y hay que transmitirla con fidelidad. Ahora, ¿cómo se sembraba en esa época? En Palestina se sembraban dos cosas, trigo o cebada. Por lo general se llevaba la semilla en un saco grande, ¿verdad? Arriba de una mula. Y el sembrador tenía una bolsita de cuero más pequeña, ¿verdad? La cual la llevaba, ¿verdad? En su mano, y así iba esparciendo. La semilla la esparcía al vuelo. Entonces el sembrador salía y ahí iba, como cuando vamos bailando. Bueno, pero se esparcía al vuelo, ¿verdad? A lo ancho de todo un terreno. Así se esparcía la semilla. Y luego se cubría por medio del arado. O sea, algún familiar o siervo, eso no lo hacía él mismo, sino algún sirviente o algún familiar de ese sembrador, eran los que iban atrás y con tierra tapaban a esa semilla. Tenía una hermana, ¿verdad?, que una vuelta plantó una semillita, no sé de qué era, y empezó a hacerle con el talón arriba. Nunca nació, ¿verdad? Pero esa semilla era esparcida al vuelo. Y el sembrador, ¿verdad?, tenía un ayudante atrás que la iba cubriendo de una manera muy hábil, ¿verdad?, con el arado de esa época. Muy bien. Ahora, el versículo 5 dice lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Mira, hermano, había muy pocos caminos en Palestina hasta que los romanos comenzaron a construirlos. O sea, que en el tiempo de Jesús ya había caminos, ¿verdad?, que se construían. Caminos de piedra. Y eso fue una invención de los romanos, podríamos decir, y que ayudó mucho a la expansión del Evangelio. Pero eso es otro tema. Ahora, entonces cuando el labrador, ¿verdad?, el sembrador salía a sembrar, él trataba, ¿verdad?, de tirar la semilla lo más cerca del camino, pero
era imposible que alguna semilla no se le fuera a un camino que de repente cruzaba campo traviesa. Y mucha parte de esa semilla, ¿verdad? Por más que aquel ayudante, aquel que la araba, trataba de ir hasta el borde, era imposible que no se fuera hacia los caminos. Porque el camino tenía que quedar libre para los viajantes, hermano. Entonces era algo que había que respetar. Pero el sembrador hacía su trabajo. Era, como les dije, en aquel tiempo, Jesús lo cuenta y lo narra en los evangelios, que con sus discípulos en un momento ellos caminaron campo traviesa y pasaron por un lugar donde había una plantación ya de trigo crecido, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo iba Jesús, dice Mateo 12:1, por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En otro evangelio decía que le hacían con la mano así y comían de ese trigo. Tenían un hambre esos apóstoles, no como lo de ahora, tan gorditos como el pastor. Bueno, ahora, hermano, las cercas muy raras veces se colocaban a lo largo de tales caminos, y cuando el labrador esparcía, ¿verdad?, la semilla, naturalmente alguna caía sobre ese camino, y al no ser cubierto por tierra, pronto las aves del cielo venían y comían la semilla que caía en ese camino. O si no, era hollada por los hombres. O sea que era pisoteada por los caminantes. Bueno, ahora vamos a la explicación. Versículo 12. Vamos a leer todo el versículo 12. Donde Jesús nos da la explicación, ¿tá?, de qué significa la semilla que cae en el camino o junto al camino. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Aquí Jesús explica a qué se refiere con la semilla que cae en el camino o junto al camino. Son los que oyen. Escúchame bien, esto no le está hablando a personas que no oyen la palabra de Dios. Le está hablando a gente que era oyente de la palabra de Dios. No están hablando de ateos que no les importa nada escuchar la palabra de Dios. Está hablando de los que oyen. Él dice, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Mire, son las personas que oyen. Pero ¿cómo oyen? Acá estamos todos oyendo la palabra de Dios, pero la oyen con indiferencia, la oyen con superficialidad, la oyen sin un verdadero interés, con un corazón duro como un camino. Entonces la semilla no puede penetrar en ese camino porque es un terreno duro. Ahora, algo importante, dice que las aves la comen. Las aves, dice, luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra. Aquí, las aves, en esta parábola, simbolizan al diablo. Es aquellos que escuchan la palabra, están en otra. Entonces la palabra no. Si se predica o no se predica es lo mismo. Sus pensamientos están en otro lado. Entonces esa semilla no puede penetrar en su corazón. Entonces el enemigo está al acecho sin que te des cuenta. En el mismo momento que la estás escuchando, viene y te la roba. Te la come. Y a veces decimos, no, lo que pasa es que el que predica me aburre. Mire, si tal predicador así predique de una manera o tenga más carisma o menos carisma, no importa, pero predica la palabra de Dios, está sembrando semilla. Y no depende del que predica. Tanto miramos al predicador y tanto miramos el carisma personal de la predicadora o del predicador como estamos acá.
Pero mire, hermano, lo que se tiene que mirar es lo que se predica, la semilla que se siembra, no tanto las formas. Y si se está predicando la palabra de Dios, así la diga tartamudeando, así la diga temblando. Mire, hermano, yo le puedo decir algo. Si es palabra de Dios, había un hermano en Paysandú que predicaba verdaderamente tartamudeando. Y Moisés era tartamudo también. Pero hablaban palabra de Dios. Y siembran semilla de Dios. Entonces no se fije tanto en las formas y en los carismas y en los showman. Fíjese que la palabra que se predica es palabra de Dios. Amén. Ahora, esa palabra, si yo la recibo con indiferencia, si yo la recibo con superficialidad, esa semilla es una semilla perdida. Es una semilla que sin darme cuenta el enemigo viene, la come. Y yo, o el que escucha, ¿verdad? La persona que escucha, se queda sin entender y sin salvarse. No se salva. Porque acá nos dice claramente que les quita de su corazón la palabra al diablo. Dice, y luego viene el diablo, luego que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces la persona vino, sí escuchó, bárbaro, todo 10 puntos, pero no creyó. O la tomó con una indiferencia brutal, o sus pensamientos estaban en cualquier lugar. Entonces el diablo viene y hace ¡zuc! Y le come la semilla. Y aquí vemos el gran interés que tiene Satanás en estar al acecho para robar la palabra de la gente que la oye. Qué importante es estar atentos a la palabra de Dios. Qué importante es no dejar que la palabra de Dios caiga como en un terreno duro de camino y desaprovechar el tiempo y dejar que estas 2 horas que estamos aquí o esta hora que estamos escuchando la palabra de Dios, regalárselas al diablo para que venga y te robe la semilla de la palabra y te vaya acá sin fruto. Qué feo sería que mientras estás escuchando con tus oídos en tu corazón, el diablo está robando. Hermano, por tanto esa persona es una presa fácil para Satanás y por más que oye, no logran creer. Corazón de camino. Primer corazón. Corazón de camino. Ahora, veamos el segundo grupo de oyentes. Ahí volvemos al versículo 6 del capítulo 8. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. El pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, versículos 5 y 6, nos dice así. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra, pero salido el sol la quemó porque no tenía raíz, se secó. La idea aquí no es una tierra plagada de piedras, no. Una capa muy delgadita de tierra que abajo había pedregales. Y en esas condiciones el grano nacía pronto, pero la capa de tierra que había de la superficie abajo, entre las piedras y la superficie era muy delgada. Por lo tanto, hermanos, en esas condiciones, esa semilla no podía crecer o echar raíces profundas y se secaba por el fuerte sol. No absorbía la humedad de la tierra, por lo tanto, semilla perdida. Versículo 13 dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mire, escuche bien esto. Los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. No está hablando de ateos acá, Está hablando de gente que estaba escuchando y escuchaba contento. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, hermanos, la explicación, versículo 13, como vimos aquí. En su explicación Jesús dice que son los que reciben la palabra con gozo. O sea, se deleitan y dicen amén a la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Fui tocado, pastor. El Señor me tocó con esa palabra. Pero lamentablemente no la asimilan con profundidad y no se arraiga la palabra en ellos. Y cuando viene el sol de la prueba, o sea, el calor, esa palabra se marchita. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. Hace 2 domingos atrás prediqué sobre el perdón, por ejemplo. Y hay gente que recibió esa palabra, el perdón. Y ese día decidió perdonar. Y las caritas esas que aparecían por la mente, ¿verdad? Esa persona las perdonó y hizo: Señor, gracias, Señor, porque perdoné a la persona que me estaba haciendo mal. Bueno, bien. Esa persona recibió la palabra con gozo, fue tocada, dio testimonio el primero, el segundo, el tercer día, se acordaba de esa. Cada persona que le hacía algo, yo te lo perdono porque el Señor dice que hay que perdonarte 70 veces. Pero llega la semana y vino la prueba, vino el sol. Y aunque recibió la palabra con gozo ese día, que fue predicada y parecía que prendía, justo la persona que más perdonaste te volvió a hacer otra. Pero hasta permitido por Dios para probarte. Y ahí te olvidas del perdón y del mensaje. Te olvidas de todo. Porque el sol de la prueba quemó, hizo infructuosa esa palabra porque no tenías profundidad, no tenías raíz. En realidad era un corazón que tenía piedra debajo. Son personas que muy emocionales en el momento de recibir la palabra. El gozo es una emoción. Pero después no son practicantes, ¿verdad? Verdaderos del mensaje, a pesar que transcurra el tiempo. No. Tienen corta duración y son receptivos por un tiempito, pero nada más. Así explica el Señor a aquellos que tienen corazón de pedregales. Vaya pensando, usted tiene corazón de camino, donde entra la palabra por aquí y el diablo lo está esperando aquí para comérsela. Tiene corazón de pedregales, donde usted recibe la palabra y gloria a Dios, se glorifica al Señor con la palabra, y después, en el momento de la prueba, porque tiene poca profundidad y no se arraiga en su corazón, deja de practicarla. Bueno, tercer grupo, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. En Palestina, hermano, existen muchos arbustos espinosos que crecen en los terrenos donde los sembradores siembran. El labrador muchas veces deja los arbustos espinosos para hacer fuego y cocinar sus comidas. Pero era común que muchas veces iba brotando un arbusto con espinas que el labrador no llegaba a ver. Entonces esparcía la semilla. Pero como dice aquí Jesús, el espino iba creciendo juntamente con la semilla. Y las raíces de esos espinos ahogaron la palabra y la hacen infructuosa. Ahora, la explicación, versículo 14. La que cayó entre espinos
estos son los que oyen, pero yéndose, oyen la palabra, pero yéndose, se van para sus casas, ¿verdad? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, ¿qué simboliza los que caen sobre espinos? Jesús explica que son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son aquellos que escuchan la palabra, sí, pero la raíz de los espinos las estorba. Ahora, esa semilla es imposible que crezca. Son esas personas que por más que se predique sobre que Dios tiene el control en nuestras vidas y salen contentos porque Dios tiene el control de nuestra vida y Dios tiene el control de nuestra vida y Dios tiene el control de todo, llegan a sus casas y se encuentran con un problema, un afán de la vida. Hay un problema que surgió en la familia, por ejemplo. Y la preocupación, el afán de esa persona hace que esa persona se olvide de que Dios tiene el control del todo. ¿Me explico? Y la hace infructuosa. Pero acá no solo habla de los afanes. Acá habla los afanes y las riquezas, las preocupaciones por lo económico y los placeres de la vida, ¿no? Personas que le dan más importancia a las riquezas y a los placeres que este mundo ofrece. No puede germinar, no puede fructificar porque los espinos la ahogan. Los espinos son los afanes, los espinos son las riquezas, los espinos son los placeres de la vida. ¿Y cuántos placeres hoy hay? Para divertirse hay mucho. Pero te la hacen infructuosa la palabra, entonces uno no recibe. Esa palabra es ahogada. Tercer tipo de corazón, corazón de espinos. Vaya pensando usted, ¿qué es su corazón? Corazón de camino, corazón de pedregales, corazón de espinos. Y ahora llegamos a la mejor parte, que es el versículo 8. Dice así el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y dice, y hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Eso. Ahora, la interpretación de el versículo 8 está en el versículo 15. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Mira, hermano, los labradores, los sembradores en los tiempos bíblicos a menudo tienen muy pocas ganancias de su siembra. ¿Por qué? Porque los métodos de ellos eran muy primitivos. Pero en algunos casos la tierra era fértil, muy fértil. Y la semilla daba fruto, todo el fruto que podía. Mateo no dice solamente acá 100 por 1 como dice Lucas. Habla del 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. O sea, que si nosotros podemos tener tierra buena en nuestro corazón. Y la palabra que de repente yo no doy todo el fruto que debo dar, pero sí doy un 30%. O doy un 60%. O doy un 100%. Pero doy en fin fruto. ¿Me explico? De la palabra que escuché. Esa palabra no cayó en pedregales, no cayó en el camino, no cayó entre espinos, cayó en tierra buena. No doy un 100, pero sí doy un 30. No doy un 30, doy un 60. Pero doy fruto. Y cuando caía en tierra fértil, hermano, esa semilla fructificaba de una manera maravillosa y provocaba un gran gozo en el sembrador.
Jesús explica que el último tipo de tierra, la tierra buena, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. La palabra retener en griego, katejo, significa sujetar, mantener firme, apoderarse, detener. O sea, es una persona que escucha la palabra de Dios y la sujeta. Es una persona que escucha la palabra de Dios y la mantiene firme en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Es la persona que escucha la palabra de Dios y se apodera de la palabra de Dios y la detiene y no la deja ir por nada que se le atraviese. Esa es la persona que puede decirse que tiene corazón con tierra buena. O sea, no la deja ir, la sujeta, la mantiene firme en su corazón. Pero es muy interesante cómo la describe en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo 13:23 dice, por ejemplo, que la entiende. Marcos 4:20 dice que la recibe. Y Lucas 8:15 que la retiene. Usa 3 verbos diferentes: que la entiende, que la recibe y que la retiene. Me encanta unir lo que dijo Marcos, Lucas y Mateo para poder nosotros tener una comprensión más amplia de lo que el Señor entiende por una persona, un corazón de tierra buena. ¿Usted entendió el mensaje hoy? ¿Lo recibió? Pero falta retenerlo. ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a retener? Depende de la tierra. Usted se tiene que agarrar de esta parábola y retenerla y no soltarse por nada del mundo. Y así cada mensaje que es escuchado por usted, cada palabra que usted escucha en la radio de Sana Doctrina, cada palabra que usted escucha, ¿verdad? O cuando usted lee o hace su devocional diario, usted la entiende, la recibe y la retiene. Amén. Y no deja que nada les robe la semilla que fue plantada en sus corazones. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Conclusión. Estos 4 tipos de terrenos o 4 tipos de corazones. ¿Cuál es tu recepción, tu verdadera recepción? Y yo quiero absoluta sinceridad en este momento en tu corazón. Usted no me tiene que contestar nada a mí. Usted tiene que hablar con Dios. ¿Qué tipo de terreno tenés? ¿Te sentís más identificado? Cuando recibís la palabra, ¿sos como los del camino? ¿Sos como los de pedregales? ¿Sos como los de espino? ¿O sos una tierra buena? Ahora quiero decirle algo, hermano. ¿Usted sabe que el terreno de su corazón puede cambiar hoy? Usted me puede decir, pastor, ya la verdad que yo reconozco que sí, que yo tengo un corazón de espino o un corazón de piedra, de pedregales. No tengo el del camino porque yo creo en ti, Señor. Y a veces tengo un poquito de cada uno. Pero yo le quiero decir que uno puede convertir su corazón en una tierra buena siempre. Y es cuestión de decisión. Si no, podríamos decir que usted está destinado a tener un corazón así, ¿y qué le vamos a hacer? No. Usted puede decidir cambiar su corazón de un tipo a otro. Ahora, ¿cómo hacemos? Primero, estemos atentos a todas estas cosas que quieren impedir que la palabra no dé fruto, incluyendo al diablo. Esté atento. Usted sea consciente que hay alguien. Usted escuchó la semilla hoy. Yo sembré hoy. Hablé de los 4 terrenos, pero usted se puede ir de aquí con los 4 terrenos y en la esquina nomás ya el diablo se los robó. O usted se puede ir y perseverar. Y esté atento, esté agazapadito,
esté velando para que el enemigo no se lo pueda quitar de su corazón. ¿Qué más puede hacer? Evitar oír sin atención o a la ligera un mensaje. Cuando usted está mirando una película que le gusta, si usted se pierde un pedacito, yo me doy cuenta cuando a Fabiana le gusta una película o no, porque cuando va al baño, si la deja correr nomás es porque no le gusta mucho. Si dice, parala cuando yo vengo, y la retrocede. ¿Sí? Yo me doy cuenta cuando ella se prende con una película. Bueno, si usted está prendido a la palabra de Dios, ¿verdad? Evite oír a la ligera. Usted esté atento como el que está mirando la mejor película, la que lo atrapó más. Es la palabra de Dios, la que tiene poder para salvar su alma. No es cualquier cosa, no es un discurso político que a veces escuchamos con más atención que la palabra de Dios. Evitemos olvidar lo que escuchemos. A ver, nosotros pasamos los mensajes por YouTube. Fabiana me dice siempre, otra vez, ¿cuántas veces vas escuchando el mensaje por YouTube, papá? Y yo termino acá y me voy a YouTube a escuchar los mensajes. Y necesito escuchar de los mensajes. Y los escucho 4 o 5 veces. Me ha dicho Laura que, por ejemplo, ella está acá y ella recibe el mensaje. Pero después cuando lo escucha de nuevo en YouTube, le queda más el mensaje. ¿Me explico? Tenía un amigo que fue a ver 7 veces una misma película al cine. Hermano, escúchela. Para eso están los mensajes en YouTube. No es para que memorice. Porque a veces hay cosas que se le saltean acá. Y después te escucha en YouTube y va de nuevo esa palabra. Por eso queda ahí archivado, ¿verdad? Yo escucho los mensajes del hermano Pablo y lo escucho muchas veces y lo reescucho. Me encanta que la palabra quede, que la palabra la vaya reteniendo en mi corazón. Evitemos oír sin atención o a la ligera. Evitemos que la palabra de Dios quede ahogada bajo las hierbas de este mundo, los afanes, los placeres, etc. Van a venir y cuando usted llegue a su casa, usted va a tener un montón de cosas. Y Eliana tiene que pensar que tiene mañana preparar todo para la escuela y Fabiana tiene que pensar en las donas ahora que va a hacer la masa y así cada uno. Y Milko tiene que pensar, ya va y ya tiene que preparar la veterinaria y así. Pero son afanes que vienen a nuestra mente. Y la palabra muchas veces queda ahí, archivadita ahí en el olvido. Porque los espinos, los afanes, las preocupaciones, las tareas diarias hacen que la palabra no produzca el fruto que Dios quiere. Quinto, preparemos nuestro corazón en oración para que la palabra caiga en tierra buena siempre. Mira, hermano, una de las cosas que oro cada vez que doy un mensaje, y creo que todas las hermanas y los hermanos que predican quieren que su mensaje produzca fruto. Es el gozo más grande como de un sembrador. Qué horrible, pero un sembrador tiene una semilla que la semilla no. ¿Qué pasa que no brota? Es horrible. En nuestra tarea de sembrar la semilla de la palabra de Dios, que es la tarea más importante del universo para mí, yo le puedo decir que el gozo más grande es que usted permanece en la verdad. Como decía Juan, no tengo yo gozo más grande que ver que mis hijitos permanecen en la verdad y andan en la verdad. Entonces cuando usted ve a un hermanito, ay, la palabra queda en mi corazón, y yo leo la palabra y pastor, y yo tengo que cambiar en esto, y yo tengo que cambiar en esto otro, y va a un proceso de santificación, entonces su vida va creciendo, y se va viendo una espiga llena de frutos. Pero usted tiene que preparar su terreno, su corazón, con oración. Yo digo,
Señor, prepara mi corazón para recibirlo. Es un vocero de Dios. Pero usted tiene que hacer que la palabra en su corazón dé fruto. Y tiene que preparar su terreno. Y la palabra lo dice a esto. Si nosotros vamos a Santiago, hermano. Ya termino. Santiago 1, 19 al 25 dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, usted va sacando los yuyos de su corazón y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que se quiere plantar, la cual, ¿qué? Vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Esto ya lo he explicado varias veces. Usted se mira en un espejo, usted puede ver los defectos que tiene, ¿verdad? Tiene algún granito, algún punto negro, y viene la patrona, arruga. Pero usted, si está despeinado, ¿se va a peinar? Si ve que, no sé, tiene una lagaña casi, le va a lavar la cara y le va a sacar la lagaña. Son defectillos que le muestra el espejo. Y la palabra aquí se compara con un espejo que nos muestra. Ahora, ¿qué te mostró? ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Qué clase de terrenos tienes? Eso te mostró la palabra. En el espejo de la palabra te muestra en qué condición está tu corazón. Y mi corazón. Y continúa acá el texto diciendo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Una persona que no es oidora olvidadiza, sino que persevera en ella, ¿verdad? Siendo hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted, hermano, tiene que preparar el corazón. Puede evitar venir aquí, que el diablo haga que su corazón sea un corazón de espinos, de caminos, de pedregales, y convertirse en un corazón con buena tierra, con una pequeña oración que usted haga antes de venir al culto. Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Yo quiero ser una persona fructífera. Aleluya. No quiero perder tiempo. Usted entiende, hermano, que de estos 4 tipos de terrenos, ¿cuál es el único que sirve? Dígame, ¿cuál es el único que sirve? Esto es de vital importancia. El diablo está detrás de todo esto para que la palabra, hermano, y los predicadores me han dicho muchas veces: pastor, yo no sé si mi palabra llega, yo no sé si la gente es receptiva. El problema está en mí. No, está la gente. La palabra es dada, la gente tiene que recibir. La gente tiene que entender que el mensaje no lo puede escuchar como que escucha un partido de fútbol o escucha una película. Es la palabra de Dios, la más importante del mundo. Es la palabra del Cristo resucitado. Es una palabra que hizo los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra resucitó muertos. Entonces, hermano, yo quiero decirle: ponga atención a la palabra de Dios, porque es una palabra viva. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces, hermano, es muy importante esto. Pero lo más importante es la palabra. La palabra es el centro de cada reunión. La palabra es la que salva a las almas. Si Jesús se hubiera dedicado solamente a hacer milagros y nunca a predicar el evangelio del reino, nadie se hubiera salvado.
Pero él tuvo que predicar porque a él le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces la predicación, tan minimizada hoy por la gente, tan minimizada hoy por muchos grupos religiosos, es la que el diablo quiere minimizar y quiere robar para que no llegue a los corazones, porque a través de la palabra que la gente se salva y la gente cambia. Y a los predicadores los animo, sigan con más firmeza y con más fidelidad entregando la palabra de Dios. Y a los que escuchan, preparen su corazón para recibirla, porque es para su bien. Te va a hacer bien. A veces la palabra no es dulce, es amarga, pero después se va a convertir como en miel para nuestra alma. Amén. Es el único alimento que yo conozco, que dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca. Lo que le alimenta a usted, la palabra de Dios. Y prepare su corazón haciendo barbecho. Oseas 10:11 dice: haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. ¿Barbecho qué? Preparar la tierra. Una tierra seca, una tierra árida, una piedra. Bueno, hacer barbecho es prepararle, es ablandar. Y usted con oración, el domingo a la mañana, o antes de venir al culto, o las hermanas que están en intercesión allá, Señor, que los corazones estén preparados, porque de esa manera vamos a volvernos una iglesia fructífera. Amén. Obediente a la palabra de Dios. Y el Señor se va a poner contento como el sembrador. Aleluya. El Señor se va a poner contento porque su palabra está siendo sembrada y su palabra está dando fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, de esa manera, si es 30, 60 o 100, no importa. Lo importante es que es tierra buena. Amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios conmigo. Bueno, muy bien, terminamos. Gracias, Señor. Levante su mano al cielo y diga: Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberme hablado al corazón. Gracias porque me hiciste reconocer qué clase de corazón tengo, qué clase de terreno tengo en mi alma. Y hoy quiero que mi corazón de espinos, de pedregales, se convierta en un corazón de tierra buena, muy buena, para que tu palabra brote, para que tu palabra dé fruto 30, 60, 100 por uno. Pero no quiero permanecer más en ese estancamiento, no quiero permanecer más en ese terreno con un corazón que no deje fructificar tu palabra, con un corazón infértil, sino un corazón lleno de una tierra bien blandita, para que tu palabra venga y germine en mi corazón y yo sea un cristiano lleno de frutos para ti, lleno de frutos de justicia, en el nombre de Jesús. Amén.